Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy comenzamos ya la conferencia, lo de la última no me gusta demasiado, pero bueno, cerramos el ciclo de conferencias de este año y vamos a tener un broche de lujo. Tenemos el honor y el privilegio de contar con don José Luis Piñar Mañas, que va a impartir una conferencia sobre el derecho a no ser digital. Tiene un currículum impresionante, nos ha enviado unas notas muy abreviadas. Voy a pasar a leerlas, pero lo que les digo es un currículum muy reducido. Fue discípulo directo del profesor Eduardo García Enterría, que fue su director de tesis. Es catedrático de Derecho Administrativo de las Universidades de Castilla-La Mancha, excedente, y CEU San Pablo de Madrid. Ha sido Adjunct Professor of Law de la Georgetown University y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. Y hay algunos de los presentes, tuvimos el honor de tenerle como profesor. Vocal permanente y presidente de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación. Vicepresidente de la sección de Derecho y TIC de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos, vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos y primer presidente y fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. En posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Ha sido decano de las Facultades de Derecho de las Universidades de Castilla-La Mancha y CEU San Pablo de Madrid y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Segunda. Es presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación Hermes de Derechos para la Ciudadanía Digital y miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones. Ha impartido conferencias en más de 30 países y es autor de numerosas publicaciones sobre derecho público, protección de datos y derecho e innovación tecnológica. Entre otras obras, cabe destacar que ha dirigido junto con el profesor Tomás de la Cuadra Salcedo, el libro Sociedad Digital y Derecho. Director de la revista La Ley, Derecho Digital e Innovación, miembro de los consejos de redacción o comités científicos de numerosas revistas especializadas españolas y extranjeras, investigador principal de numerosos proyectos de investigación. En la actualidad dirige uno sobre identidad digital, derechos fundamentales y neuroderechos. Abogado desde 1979, en la actualidad es of counsel en CMS Almiñana y Suárez de Lezo en Madrid. Director del Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad CEU San Pablo. Como comprueban, es un currículum muy abreviado que da muestra del nivel del conferenciante con quien contamos hoy, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida presidenta. Es para mí un honor poder participar de nuevo en esta academia y quiero agradecer muy de veras a la presidenta querida Concepción Barrio del Olmo y a quien fue su presidente, José Ángel Martínez Sánchez, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias en el que cualquier jurista desea participar. Yo tuve el honor de intervenir hace ya muchos años, siendo director de la Agencia Española de Protección de Datos, y guardo un gratísimo recuerdo de aquel evento y esto me permite recordar en el sentido de volver a pasar por el corazón, que es lo que significa recordar, un evento que ahora se repite. Y además para mí es especialmente honroso el que sea la conferencia que pone fin al ciclo de conferencias o el curso de la academia. Cuando hablé con José Ángel acerca de, o estamos hablando acerca de la importancia de los derechos digitales, acerca de la importancia para el ser humano de los derechos digitales, acerca de lo que significa para el ser humano vivir en un entorno digital, le planteé que uno de los derechos, que yo creo que es esencial cuando hablamos de un entorno digital que nos envuelve, es el de el derecho a no ser digital. No hace mucho escribía un artículo, El ser humano en el entorno digital,
y llamaba la atención acerca, luego me referiré a él, acerca de que en el entorno digital tenemos que seguir siendo humanos. Lo digital no es más que un adjetivo. Eh, Pese a que quieren convertir en sustantivo persona digital. Quieren convertirnos en un ser humano digital, en una persona digital, cuando lo digital no debe ser más que un atributo de la persona. Esto me llevó a plantearme hace ya muchos años la idea de que debía reconocerse, o al menos analizarse, investigarse, acerca de la posibilidad de definir un nuevo derecho, quizá un nuevo derecho, ahora lo veremos, un derecho a no ser digital, a no ser obligado a ser digital, al menos al tener la opción, la posible elección de no ser digital y seguir siendo analógico. Luego veremos que prefiero hablar no de analógico, sino de físico o natural. La persona, lo contrario del ser analógico, perdón, digital, no debe ser analógico, porque eso nos plantea un debate entre dos conceptos muy fríos, analógico y digital, sino entre digital y natural. El ser humano natural frente al ser humano digital. Bien, para referirme a este tema, lo primero que tenemos que hacer es caer en la cuenta de que, en efecto, vivimos en una sociedad digitalizada. Son muchísimos los datos con los que contamos acerca de la digitalización de la sociedad. El mundo digital hoy es una realidad. No voy a perder el tiempo facilitando datos que todos conocemos o tenemos en la cabeza, pero sí quería resaltar algunos que creo especialmente significativos. En términos generales, a nivel mundial hay más dispositivos móviles que personas, o al menos más suscripciones móviles que personas. En la Unión Europea hay un 124% de dispositivos o de suscripciones móviles. Hay 553 millones de suscripciones móviles. En España entre 56 y 61 millones. En Estados Unidos un 110%. Incluso en África supera el 100%. Se considera que hay 1.300 millones de móviles o de suscripciones móviles. En Iberoamérica igual, 715 millones, en Australia 29 millones, en China 1.700 millones de dispositivos móviles. Pero no solo esto es importante, sino que este porcentaje va incrementándose constantemente. Del 23 al 24, de 2023 a 2024, se incrementó en 266 millones de móviles en el mundo. Y luego también algo muy significativo, y es el tiempo que dedicamos al día en estar conectados a Internet. La media es de, según un estudio de Telefónica, que se basa a su vez en otro de Digital 2024, es una media diaria de 5 horas de media. Hablar de 5 horas de media significa que hay mucha gente que está 8, 9 y 10 horas conectada al móvil en un día. Esto nos puede hacer ver que efectivamente vivimos en un entorno digitalizado, en un entorno digital. Además, también es importante resaltar, creo que por tipos de aplicaciones, el 34% de ese tiempo, de esas horas, 5 horas, más de 5 horas, se destina al uso de aplicaciones, de redes sociales. El 34% de 5 horas en redes sociales. El 31% entretenimiento. 14% aplicaciones de utilidad y productividad. 11% videojuegos, 1,5% compras y 6,8% en otros usos. Es decir, casi un 60-70% de ese tiempo se dedica a entretenimiento, aplicaciones, videojuegos. Bien, esto además también debe ponerse en relación con un dato no siempre conocido, no siempre resaltado, pero que es muy relevante, y es el coste energético y medioambiental de la digitalización.
en cuanto al consumo eléctrico. Se considera que los data centers, los centros de datos, representan actualmente entre el 1 y el 3% del consumo global de electricidad a nivel mundial y se espera que se multiplique en 2030. En Estados Unidos, un estudio concluyó que los centros de datos representan más del 4% del consumo eléctrico nacional, generando en 2023 más de 105 millones de toneladas de CO2. ¿eh? Se considera que, según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos en 2022 consumieron una energía equivalente al volumen de electricidad total consumida en Francia o en Arabia Saudita. Es decir, no es inocuo. No es inocuo el entorno digital. No lo vemos, pero el impacto medioambiental y energético es muy considerable. Incluso las grandes multinacionales de la tecnología, Microsoft, Google, Amazon, Meta, están invirtiendo ellos mismos en energía nuclear. Están incluyendo pequeños reactores modulares para generar la energía que ellos mismos precisan. Incluso Microsoft está planeando reabrir un reactor nuclear, Three Mile Island, en 2027. En Texas hay un proyecto para combinar energía nuclear, gas, solar y almacenamiento para crear un centro energético de capacidad para alimentar infraestructuras de inteligencia artificial masiva. Es decir, vivimos en un entorno digital que es el que nos rodea y además con un impacto medioambiental y energético de enorme importancia. Esto además se produce en un entorno de cambio cesante en la sociedad. En alguna ocasión he señalado que la evolución hoy está siendo extremadamente rápida y profunda. Se ha hablado de la aceleración de la historia. Kipplinger ha señalado que el cambio es tan rápido que ningún día guarda relación significativa con el anterior. Hartmut Rosa, en un muy interesante libro sobre alienación y aceleración, habla de una aceleración social en una terrible manifestación tecnológica, de cambio social y del ritmo de vida. Esto hace que lo que hoy consideramos entorno digital va a ser mucho más considerable en un año, en 2 años, en 3 años, en una evolución que es absolutamente impredecible. No sabemos dónde nos vamos a encontrar dentro de unos años al hablar del entorno digital. Esto ha hecho que se tenga que plantear la posible necesidad de considerar ese derecho a no ser digital, ese derecho a elegir una vida digital o no digital, que garantice que lo digital sea una opción, no un requisito para cualquier persona en cualquier lugar y a cualquier edad. Se trata de definir o no la libertad de elección, una libertad de elección y del derecho a decidir si queremos o no vivir en Internet, con Internet, rodeados de Internet. Los jóvenes no viven con Internet, los jóvenes viven en Internet. Al final de mi exposición intentaré hacer una reflexión acerca de lo que significa estar constantemente en el entorno digital. Y se ha hablado ya en este sentido de el derecho a no ser digital, a no usar Internet. Incluso en Reino Unido, ahora mismo en junio de este año, hace unas semanas, se ha planteado una consulta, una petición para otorgar el derecho legal a acceder a determinados servicios sin necesidad de un dispositivo móvil. Como decía antes, se trata de la libertad de elección. Y el objetivo de esta consulta, para reconocer el derecho a no tener que usar Internet, es, entre otras cosas, que sin alternativas no digitales podemos perder nuestra capacidad de elegir y nuestros hijos creerán que nunca ha existido esa opción.
podrán crecer creyendo que nunca ha existido la opción entre ser digital o no ser digital. En un magnífico libro colectivo publicado este mismo año, 2025, The Right Not to Use the Internet Concept, el derecho a no utilizar Internet, desde la ética, desde la filosofía, desde la sociología, desde el derecho, se plantea una propuesta de reconocer un derecho humano o fundamental a no usar Internet, entendiendo que la conectividad digital ha dejado de ser una elección y se ha convertido en una obligación de facto para ejercer ciertos derechos o cumplir deberes, lo que genera profundas implicaciones para la democracia y merece un análisis crítico. En ese libro se señala que la desconexión no es una renuncia, sino un medio para preservar otros derechos, que las autoridades deben garantizar siempre alternativas offline y además que es importante adoptar normas jurídicas que tengan en cuenta nuevos equilibrios normativos en sociedades digitalizadas para determinar cómo se puede y con qué alcance reconocer ese derecho a no usar Internet. Ellos no hablan de derecho a no ser digital, sino del derecho a no usar Internet. Antes de continuar con un análisis más jurídico, déjenme que haga una reflexión algo más sociológica, una reflexión introductoria, adelantándoles también cómo voy a estructurar mi exposición a partir de aquí. Tras unas reflexiones acerca del alcance de lo digital y de la necesidad de reconocer que el ser humano no tiene por qué ser digital, pese al entorno en el que nos movemos, a partir de ahí haré una breve referencia a la posibilidad o no de reconocer un derecho fundamental, incluso derivado de la Constitución, a no ser digital. Veremos si es posible deducirlo de los derechos ya reconocidos en la Constitución o si, por el contrario, se podría pensar que, derivado del texto constitucional, se puede reconocer o construir un nuevo derecho. A renglón seguido, me referiré muy rápidamente a algunas cuestiones más puntuales acerca de el derecho a relacionarse con la administración por medios no electrónicos, qué alcance tiene el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015. Me referiré también a qué significa la obligación de ser digital en cuanto al alcance de brechas digitales, la discriminación que eso puede suponer, hasta qué punto se puede llegar a una manipulación de la entera sociedad en el mundo digital. Haré una muy breve, porque por mi parte sería una osadía hacerlo de otro modo, una brevísima referencia a la función notarial del entorno digital, tan solo una breve noticia. Y luego, tras una breve referencia a algunos modelos comparados, sobre todo algunas propuestas interesantes de Bélgica, terminaré con una última reflexión acerca del alcance del derecho a no ser digital. Partiendo con esas primeras reflexiones que antes les adelantaba, de lo que se trata es de, y este es el punto de partida en mi opinión, afirmar que el derecho a seguir siendo humano en el mundo digital, a poder seguir ejerciendo la humanidad en condiciones de libertad, privacidad y autonomía, de reivindicar la posición que debe tener la persona, el ser humano en el entorno digital, en el mundo digital, es el hilo conductor de toda mi exposición. Como ya apunté hace años y también apuntó Estefano Rodotà, hoy los jóvenes no viven con Internet, sino que viven en Internet. Soy discípulo del profesor García Enterría y recuerdo que él nos explicaba en urbanismo cómo la ciudad, el aire de la ciudad se hace libre.
las personas acudían a la urbe para sentirse libre. Muchos ahora piensan que el aire digital también hace libre, pero hay una diferencia. De la ciudad se puede salir, de lo digital es muy difícil salir. Porque además pensamos que podemos salir de lo digital cuando, sin embargo, seguimos estando totalmente dentro del entorno digital. Muchas veces nos sentimos atrapados por la tecnología, como las personas que en la película de Buñuel, El ángel exterminador, no salían de esa estancia sin que hubiese nada que les impidiese salir, hasta que al final, sin saber bien por qué, son capaces de salir de esa vivienda. Muchas veces nos ocurre lo mismo. Estamos en entorno digital, podemos salir, no salimos, cada vez estamos más metidos en lo digital y un buen día quizá nos demos cuenta de que podemos salir fuera del entorno digital. No hace mucho una asociación llevó a cabo un experimento que hemos analizado en la Fundación Hermes de suprimir los móviles a los jóvenes en los colegios. Y ellos mismos decían que el primer día sentían una ansiedad terrible, no podían vivir sin el móvil, pero que al tercer día se encontraron mucho mejor. Se encontraron mucho mejor porque volvían a hablar con sus compañeros, volvían a tener una vida normal, volvían a leer, volvían a disfrutar de los ruidos de la calle, de modo que habían conseguido salir de lo digital y habían descubierto que podían salir sin que hubiese ningún obstáculo que les impidiese hacerlo. Convertir a las personas en personas digitales, por tanto, no es un reconocimiento, sino una reducción. Es tratar como atributo, como antes señalaba, lo que realmente es sustancial. En este contexto se impone con fuerza, en mi opinión, la necesidad de reconocer, como llevo reivindicando desde hace ya años, el derecho a no ser digital. Un derecho que no es meramente negativo, el de abstenerse, sino positivo, el de ser respetado, no ser excluido, no ser obligado a transitar por canales digitales para ejercer derechos básicos o relacionarse con los poderes públicos. Este derecho no implica desconocer los beneficios de la tecnología en absoluto. Nadie desconoce los beneficios de la tecnología. Se produce una enorme paradoja en el entorno digital. Nunca antes se ha abierto, se ha permitido o se ha dado la posibilidad de que la población prácticamente total a nivel global pueda acceder a la cultura y al conocimiento como antes, como hasta ahora. Nunca había sido posible, pero al mismo tiempo nunca había sido posible el limitar, reducir el acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque el entorno digital nos reconduce, sin nosotros ser conscientes de ello, a un ámbito muy reducido, un ámbito que es el de nuestra zona de confort. No voy a hablar tampoco de los algoritmos, de la inteligencia artificial, hablar con la presidenta de la importancia de este tema, pero la inteligencia artificial nos va cerrando poco a poco la puerta a la diversidad. Nos hace sentirnos cómodos en el ámbito en el que nos movemos y pudiendo acceder a un nivel espectacular de conocimiento, nos ceñimos, nos centramos, nos reducimos a un conocimiento muy reducido que además es perfectamente manipulable. Esto además, el ser digital no solo permite la manipulación, sino que permite la exclusión. Luego me referiré a ello. Exclusión de personas que no pueden moverse en el entorno digital. En la magnífica película de Ken Loach, Yo, Daniel Blake, se aprecia perfectamente esta realidad. Una persona mayor que en Reino Unido pide una pensión, le obligan a hacerlo de modo digital, él indica que no es digital, que no sabe utilizar un ordenador, que no sabe utilizar Internet, y aún así le obligan a hacer las gestiones por vía telemática. Al final es una tragedia, no voy a desvelar el final, ahora se dice no hacer spoiler, pero es una tragedia esa película y narra perfectamente el drama, que es obligar a alguien, no permitirle, que es muy distinto, no permitirle ser digital, sino obligarle a ser digital. Que además, como antes señalaba, permite manipular a los individuos sin que estos sean conscientes
de esa manipulación. Además, también se permite una vigilancia constante. Es ya lugar común citar a Zygmunt Bauman y su libro ya de 2013, Vigilancia líquida, una sociedad de vigilancia constante que produce una docilidad inconsciente de las personas. La libertad se reconfigura mediante mecanismos invisibles. No somos conscientes de que estamos siendo manipulados, de que se está cercenando nuestra libertad de expresión, el libre desarrollo de nuestra personalidad. Mucho más aún si hablamos del desarrollo de las neurotecnologías y de la posible utilización de las interfaces cerebro-computadora, que permiten incidir en la mente, en el cerebro, sin que las personas sean conscientes de ello. Elon Musk y su empresa Neuralink está invirtiendo miles de millones de dólares para poder controlar el cerebro. No hace mucho hemos podido leer la noticia de que la primera persona a la que se le implantó un dispositivo para poder controlar el cerebro ha tenido problemas, el interfaz ha fallado y se están generando problemas físicos y psicológicos a la persona que se prestó a este experimento. Se trata de controlar el cerebro desde fuera, sin ser conscientes de que eso puede llegar a ser posible. Parece ciencia ficción, pero si pensamos cuál era la situación de los dispositivos móviles hace 10 años, cuál es ahora, si pensamos que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuando se empieza a debatir, se debate sin que existiese ChatGPT y que tiene que revisarse todo él para tener presente la existencia de la inteligencia artificial generativa, y eso en apenas un par de años, ¿qué no podrá ocurrir dentro de 10 años? Pensar que podemos predecir el futuro es absolutamente absurdo, ¿no? Si se está haciendo ahora lo que se está haciendo con técnicas neurológicas, ¿qué no se podrá hacer en el futuro y hasta dónde no se podrá llegar en el control de la mente? No quiero dejar de insistir en las extraordinarias posibilidades que trae consigo la innovación tecnológica. Por supuesto, no se trata de poner puertas al campo, no se trata de no reconocer lo que para el ser humano está significando la innovación tecnológica. Se trata tan solo de advertir los retos que para los derechos fundamentales puede tener el llegar a una humanidad digital. Si vamos a llegar a una humanidad digital, lo que tenemos que hacer es poner todo lo que esté en nuestras manos para que la humanidad sea tan solo eso, humanidad y no humanidad digital. Si hablamos en este entorno de un posible derecho a no ser digital, primero tenemos que definir de alguna manera de qué derecho estaríamos hablando. Porque hay que tener presente que ni en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos de las Garantías Digitales, ni en la Carta de Derechos Digitales, que no tiene valor normativo, ni en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la Digital Services Act, ni en la Ley de Mercados Digitales, ni en el Reglamento General de Protección de Datos, ni en el Reglamento de Inteligencia Artificial hay un reconocimiento del derecho a no ser digital. No hay, salvo error mío, ningún texto normativo actual que reconozca explícitamente el derecho a no ser digital. Hay que, por tanto, deducirlo de alguna manera, o bien de textos constitucionales, o bien de textos normativos, o del derecho de la Unión Europea. Un derecho que, en mi opinión, debe ser el derecho a no tener que ser digital. Un derecho a no tener que ser digital, salvo que sea estrictamente necesario. Todos los derechos tienen límites, evidentemente este también. Puede darse el caso de que en ciertas ocasiones tengamos que ser digitales. Es un derecho que puede tener una configuración legal, no es un derecho absoluto. De lo que se trata es de definir un derecho que nos permita optar entre tener
entre ser o no digital, salvo, repito, que sea estrictamente necesario el operar en un entorno digital. ¿Al objeto de qué? Al objeto de preservar la propia identidad. Preservar la propia identidad, preservar la dignidad, la esencia del ser humano en su entorno natural, que es el entorno físico, el entorno analógico, no el entorno digital. Al objeto de preservar el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de pensamiento no manipulado sin sufrir discriminación alguna. Sería, por tanto, el derecho a no tener la obligación de ser digital o a optar por no ser digital. Estaríamos, en mi opinión, quizá ante un derecho tanto de igualdad como de libertad. El profesor Hernández Cochete, que nos acompaña en un muy brillante artículo, ha hecho referencia a esa necesidad de crear un derecho de libertad más bien en relación con la protección de datos, la necesidad de afirmar un derecho general de libertad que permita proteger las distintas formas que puede adoptar la autonomía individual como esencia de la dignidad humana. Quizá estemos ante un derecho de libertad, en mi opinión también ante un derecho de igualdad. Un derecho que debe tener sus límites, que debe atribuir un poder jurídico al titular del derecho, un derecho que, si hablamos de los sujetos, es de las personas físicas. Los derechos fundamentales son de las personas físicas, aunque hay ciertos derechos que también se reconocen a personas jurídicas. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva. Este sería un derecho de las personas físicas. Por tanto, las personas jurídicas no tendrían, el derecho es un derecho de la personalidad, no es un derecho de las personas jurídicas, pero es un derecho que debe tener una eficacia directa. En este sentido, aunque no está reconocido, en mi opinión, puede desprenderse, ahora lo veremos, quizá de la propia Constitución, la existencia de este derecho a no ser digital. Es un derecho que además debe convivir con otro derecho aparentemente contradictorio, pero que es complementario, que es el derecho a ser digital. Parece una paradoja, pero son dos derechos que en una sociedad digital o digitalizada deben convivir. Todos tenemos que ser titulares tenemos el derecho a ser titulares del derecho. Stefano Rodotà, y vuelvo al gran maestro, decía que lo importante era el derecho a tener derechos. Tiene un libro magnífico sobre el derecho a tener derechos, en donde nos explica que esa es la esencia del ser humano, no un derecho en particular, sino el derecho a tener derechos. Bien, pues tenemos el derecho a tener el derecho a ser digital y a no ser digital al mismo tiempo. En un mundo digitalizado que facilita la vida a las personas, debe existir ese derecho a ser digital, lo cual implica un derecho de acceso a Internet, por ejemplo. El artículo 81 de la Ley de Protección de Datos, que como saben tiene un título 10º que se añadió al final en los debates parlamentarios, y por eso es un derecho, es una ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales. En ese título 10º se reconocen los derechos digitales y uno de ellos es el derecho de acceso universal a Internet. También se reconoce este derecho en la Carta de Derechos Digitales. También se reconoce en la Ley de Servicios Digitales. El derecho de acceso a Internet poco a poco se va reconociendo, no tanto, como digo, el derecho a no ser digital. ¿De qué artículos, en mi opinión, podría derivarse el derecho a no ser digital de la Constitución? El derecho a no ser digital. Como contrapunto, no, sino como complementario al derecho a ser digital. En mi opinión, de los artículos fundamentalmente, el artículo 10, artículo 14, 15 y 16. Perdón, 15 y 18. 15 y 18. El artículo 15 señala, como sabemos todos, que todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral.
Y quiero referirme a un apartado de una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, la sentencia 94/2023 sobre la ley de eutanasia. Esta sentencia hace una consideración muy relevante, en mi opinión, acerca del artículo 15, y me van a permitir leer un pequeño párrafo de la sentencia, porque creo que se puede trasladar de alguna manera a lo que ahora intento explicar acerca del derecho a no ser digital. Dice, la facultad de autodeterminación respecto de la configuración de la propia existencia se deriva de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, cláusulas que son la base de nuestro sistema de derechos fundamentales, como ha dicho el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones. Finalmente, la facultad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida cristaliza principalmente en el derecho fundamental a la integridad física y moral. Este derecho protege la esencia de la persona como sujeto con capacidad de decisión libre y voluntaria, resultando vulnerado cuando se mediatiza o instrumentaliza al individuo, olvidando que toda persona es un fin en sí mismo. En definitiva, frente a la tesis de los recurrentes, etcétera, etcétera, se debe mantener la profunda relevancia vital de la protección a través del reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, artículo 1 de la Constitución, de los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad, configurados expresamente en la Constitución como fundamentos del orden político y de la paz social, artículo 10, y los derechos fundamentales íntimamente vinculados a dichos principios, de entre los que cobra particular relevancia el derecho a la integridad física y moral. Creo que estamos ante un derecho que va directamente relacionado con la capacidad de decisión libre y voluntaria, sin ser mediatizada ni instrumentalizada del individuo. Podría quizá, por tanto, hacerse derivar del artículo 15 y del artículo 18, sin perjuicio de que, en mi opinión, nada impediría el considerar que de la Constitución se puede derivar un nuevo derecho incluso autónomo. Algo que el Tribunal Constitucional, y lo he comentado también al profesor Hernández Corset en más de una ocasión, no es proclive a este reconocimiento, que sí se señaló en una sentencia especialmente relevante para la protección de datos, la sentencia 290/2000, pero en un voto particular de Jiménez de Parga, al que se adhirió Rafael de Mendizábal Allende, voto particular en el que señalaba que, en opinión de ambos magistrados, sí era posible el deducir nuevos derechos de la Constitución. Bien, sea como fuere, en mi opinión, como digo, creo que no habría demasiadas dificultades para considerar que de la Constitución se puede derivar el derecho a no ser digital. Hay autores, como Paolo Pasaglia, que han reivindicado este derecho, que lo hacen derivar de textos de Naciones Unidas y que considera que también puede ser considerado un verdadero derecho fundamental, aunque también se discute si puede estar dentro de lo que son los derechos sociales o los principios rectores de la política social y económica. Yo creo, sinceramente, que debe ser considerado como un verdadero derecho fundamental, que como tal tiene eficacia directa sin necesidad, en principio, de ser regulado expresamente y en detalle en una ley. La propia Constitución podría atribuir ese derecho. La aplicación directa de la Constitución en materia de derechos fundamentales es algo hoy no discutible, no discutido. Bien, hay que distinguir, por otro lado, este derecho de otros derechos semejantes, pero que no son el derecho a no ser digital. Por ejemplo, el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión está recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 18, y también hoy en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Trabajo a Distancia. El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 18 de la Ley 10/2021. No voy a entrar ahora en ese tema. Tan solo indicar que el derecho a no ser digital es mucho más
que el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión lo que nos permite es no estar constantemente conectados, tener el derecho a desconectar. Es un derecho que deriva del derecho al trabajo y del derecho al descanso, ¿no? Y que, muy importante, no se puedan producir represalias, no sufran represalias los trabajadores, los empleados que deciden ejercer ese derecho a la desconexión. Sin, por tanto, tener ninguna obligación de atender ninguna llamada, correo, etcétera, etcétera, en tiempo no laboral. Por otra parte, el derecho a no ser digital es un derecho de libertad, pero también un derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque el derecho a no ser digital es un derecho que evita las brechas digitales. Y me voy a referir brevemente a las brechas digitales y a la obligación o no de relacionarse con la administración por medios electrónicos. Aterrizo ya un poco en algún punto concreto, en un debate que se ha producido acerca de, sobre todo, del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como sabemos todos, el artículo 14 recoge un derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos y establece al mismo tiempo una obligación de determinados colectivos, personas jurídicas, sin personalidad jurídica, quienes ejercen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, etcétera, etcétera, supuestos en los que es obligatorio relacionarse con la administración por medios digitales. Pues bien, el artículo 14 establece que además, reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con las administraciones con ellas a través de medios electrónicos. Es decir, el derecho a relacionarse por medios electrónicos reglamentariamente se puede convertir en una obligación. Una obligación que debe motivarse y que debe estar basada en medios o razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos. Esto hizo que mediante una orden ministerial, una simple orden ministerial, se obligase a todas las personas físicas, no a cualquiera, no a un colectivo, sino a todas las personas físicas, a relacionarse, vino a ser algo así, a relacionarse con Hacienda por medios electrónicos. La Asociación Española de Asesores Fiscales interpuso recurso por considerar que la orden ministerial carecía de rango suficiente para establecer esta obligación, y el Tribunal Supremo, en una sentencia de 11 de julio de 2023, dijo que efectivamente esa orden ministerial carecía de rango normativo. Establece de modo general para todos los obligados tributarios, sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación. Lo que constituye una excepción a un derecho. Es curioso, el establecer la obligación de relacionarse con la administración por medios electrónicos para todas las personas físicas es una excepción a un derecho. Convierte en obligación lo que la ley define como un derecho. Luego deja de ser un derecho y pasa a ser una obligación, sin que la norma que lo establece tenga rango suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Tribunal Supremo anula esta orden ministerial, pero posteriormente, mediante un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 8/23 de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas, leo el texto para hacer ver que es difícil encontrar esta medida en este Real Decreto Ley. Real Decreto Ley porque se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Este Real Decreto Ley, en su propia exposición de motivos, reconoce que el Tribunal Supremo ha anulado una orden ministerial por falta de rango normativo. Y ahora incluye
una disposición por la que permite al Ministerio, cuando lo considere oportuno, establecer que todas las personas físicas tendrán que relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Claro, es una paradoja. El Tribunal Supremo dice que no hay norma, que no es la orden ministerial, tiene algo suficiente, y sin embargo un decreto ley considera que tiene rango suficiente o que es suficiente que una ley permita al ministro, al ministerio, en cada campaña de los distintos tributos, exigir sin realmente establecer requisitos para ello, exigir que se puedan o que se deban presentar los tributos por medios electrónicos. Tan solo establece una condición, y es que se asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación. Garantizando esta garantía, este requisito, se puede establecer la obligación sin mayores limitaciones. No voy a entrar, para ir terminando ya, en detalles de lo que ocurre en otros ordenamientos. Es muy interesante una decisión del Consejo de Estado belga de agosto de 2023 que anula una decisión que obligaba a los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Dice: nadie debe ser obligado a realizar acciones legales exclusivamente por medios electrónicos y debe reconocerse el derecho a elegir vías no digitales. ¿Para qué? Para garantizar una verdadera igualdad en el acceso, para fortalecer el derecho a la dignidad humana, para evitar que futuras leyes digitales dejen sin protección a personas que elijan no usar Internet. Porque esto, y me permite conectar con el siguiente tema, implica una enorme brecha digital. Una brecha digital que, por ejemplo, ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo. Sus últimos informes de 2023 y 2024 hace referencia a la brecha digital de personas mayores y exclusión digital, a la exclusión financiera y a la despoblación, a la necesidad de garantizar el derecho a elegir el canal de relacionarse con la administración y evitar la dependencia tecnológico-digital. Hace una serie de reflexiones en las que ahora no puedo entrar, muy interesantes, acerca de la necesidad de considerar que las personas físicas no tienen por qué estar obligadas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. Y en particular se refiere a dos casos concretos de Hacienda y de tráfico. Por ejemplo, incluso señalando que los interesados se pueden negar a aceptar notificaciones electrónicas sin que esto les deba impedir el acceso al expediente sancionador. Esto fundamentalmente en materia de tráfico. E insiste el Defensor del Pueblo: la posibilidad de relacionarse con la Administración no es una obligación, sino es un derecho. Es un derecho. La consulta telemática del expediente electrónico no es una obligación, sino un derecho de las personas físicas. Nada voy a decir acerca de la función notarial, por lo que antes señalaba. El artículo 17 ter de la ley del notariado ha supuesto una revolución en la digitalización, en la modernización de la función notarial, la agilización del tráfico jurídico, pero también planteando retos y tensiones en materia de seguridad jurídica, de protección de datos, de la preservación incluso de la fe pública notarial y de la posibilidad también de generar un nuevo ámbito de brecha digital y de abrir una nueva vía a el derecho o la obligación de la digitalización. Y termino ya con unas últimas reflexiones. Unas reflexiones que quieren girar en torno a la necesidad de reconocer
este derecho fundamental para evitar la cosificación del ser humano, para evitar la manipulación del ser humano, para evitar también la posible restricción en las garantías de las personas. No olvidemos que el entorno digital es fundamentalmente un entorno también del lenguaje. El lenguaje tiene mucho que ver con la realidad digital. Y hoy el lenguaje digital es un lenguaje foráneo, es un lenguaje que nos es en muchas ocasiones ajeno. Muñoz Machado ha llamado la atención acerca de un nuevo derecho, el derecho al lenguaje claro. Y sin embargo, cuando nos movemos en el entorno digital, hablamos de phishing, bullying, cookies, podcast, malware, software, password, streaming, wifi, hashtag, blockchain, big data, profiling, scoring, opt-in, opt-out. Esta terminología, que puede ser una terminología muy cercana para los jóvenes, no tiene por qué ser la terminología que estén obligados a utilizar las personas que no hablan inglés. La Academia de la Lengua está haciendo un enorme esfuerzo por reivindicar el español en el entorno digital y por un lenguaje español correcto en el entorno de la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que hoy el entorno digital es un entorno que, desde el punto de vista incluso del lenguaje y de los conceptos, es ajeno a lo que muchas personas pueden comprender. Porque el ser humano digitalizado, además, puede incluso llegar a ser una suerte de robot. Una suerte de robot, porque el dispositivo, antes hablamos del número de dispositivos que existen a nivel mundial, todos tenemos un dispositivo. Lo primero que he hecho ha sido poner mi teléfono móvil aquí, no para ver si me llamaba alguien, sino para calcular el tiempo. Pero los dispositivos forman parte de nuestra vida. Seguro que todos los que estamos aquí, una de las primeras cosas que hacemos cuando nos levantamos es coger nuestro móvil para ver qué ha ocurrido. No sé bien para ver qué, pero para estar incluso tranquilos. Hay una especie de ansiedad. Si no tenemos el móvil al lado, hay estudios científicos que demuestran lo pernicioso que es el uso excesivo del móvil. Hace no mucho, quizá en estos días se está celebrando una especie de campamento dirigido a la infancia para que se habitúen a lo digital, pero dirigido a niños de 9 años, de a partir de 9 años, para que aprendan a utilizar los móviles y las tablets y las aplicaciones. A mí eso me parece una barbaridad. No se trata, por favor, de prohibir. En situaciones como estas, lo más fácil es prohibir. Se trata de concienciar y de ser conscientes de a dónde nos puede llevar la digitalización de la sociedad. Porque mientras que estemos en una sociedad digitalizada, quizá podemos reaccionar. Si la sociedad pasa a ser una sociedad digital, ya seguramente va a ser difícil dar marcha atrás. Y vamos a estar en una situación irreversible. Decía que el ser humano digital es una suerte de robot, porque el dispositivo forma parte de él, es una parte más de su cuerpo, incluso de su alma. El dispositivo no es solo el instrumento, es todo lo que contiene, todo lo que puede contener y todo lo que de modo consciente o inconsciente introduce en el cerebro del ser humano y por tanto introduce en su propia esencia, en su propia personalidad, en su propio ser. Siempre se ha intentado por parte de los poderes públicos y del poder influir en las personas. La propaganda, la manipulación está siempre a la orden del día. Pero el ser humano digital es una persona muchísimo más manipulable que el ser humano natural,
o analógico. Y esto es algo que se sabe. Las vías de introducción de la información en el entorno natural son mucho más diversas que las vías por las que se introduce la información en el entorno digital. En el entorno natural son vías diversificadas y múltiples. En el entorno digital la vía es única, es el dispositivo. Basta con verlo en el metro, en restaurantes, en la calle, en los propios hogares. El ser humano natural mira a un lado y a otro, habla con unos y con otros, mientras que el ser humano digitalizado tiene la mirada exclusivamente puesta en su dispositivo, que es la única puerta de entrada de la mayoría de la información que recibe. Por ello es mucho más sencillo y eficaz reducir la vía de introducción de la información y, por tanto, la vía de acceso a la información a un solo canal, el móvil. El ser humano digitalizado percibe la información por una sola vía. Esta tendencia no es nueva. La transmisión de la información y de las ideas a través de un canal prioritario es común en la historia misma de la humanidad. Los poderes, las religiones, los gobiernos quieren transmitir la información. Lo mismo ocurrió con la televisión. Se habla de esa caja tonta que se introducía en las viviendas, en las casas. Pero es que ahora somos nosotros los que nos introducimos en el móvil. Podemos huir de la televisión, no podemos huir del móvil, porque repito, no es el móvil, no es que no es el móvil el que se introduce en nuestras vidas, sino que somos nosotros los que nos introducimos en el móvil. Esto puede dar lugar a lo que he llamado la fragmentación del ser humano, el entorno digital y la fragmentación del ser humano. Se está produciendo, en mi opinión, lo que podríamos considerar una separación entre el cuerpo y la mente. La mente está totalmente controlada por el dispositivo, mientras que el cuerpo puede creer que es libre. Un ejemplo lo tenemos en todos los que se acercan a la naturaleza, que hacen deporte en la naturaleza, pero que van con sus auriculares, con sus podcasts, escuchando su podcast, su música a través del móvil mediante auriculares inalámbricos. Su cuerpo está, su cuerpo está en la naturaleza, pero su mente está en el entorno digital. No está en la naturaleza. No escucha el viento, el trinar de los pájaros, no escucha el ruido de sus pisadas sobre la tierra o el prado, escucha lo que va introduciéndose en su mente a través del dispositivo. Se está produciendo una paradoja, porque el cuerpo del ser humano está en la naturaleza, en una época de ecologismo y sostenibilidad, mientras que su mente está en el ciberespacio. Se está produciendo, como digo, una fragmentación. El cuerpo del ser humano está en un lugar, mientras que su mente está en otro muy distinto. Las personas que viajan en el metro, yo soy muy usuario del transporte público, están físicamente en el metro, pero su cerebro está en otro lugar. En realidad, miles de millones de personas están en Silicon Valley, en China, en Rusia. La invasión ahora no es una invasión física de espacios y personas, sino una invasión desapercibida de las mentes. Debo insistir en esa separación evidente entre cuerpo y cerebro, entre cuerpo y lo que detecta el cerebro. Los cuerpos se distribuyen a lo largo del planeta, mientras que los cerebros están almacenados en los servidores de las tecnológicas. Por ello es importante también garantizar, como antes decía, la privacidad de la mente. La invasión de la mente es la invasión del ser humano. Ya lo hemos visto en películas como Alguien voló sobre el nido de cuco o La naranja mecánica. Ya no es necesario ir a los pueblos, a las localidades, ya no son necesarias misiones pedagógicas. Ahora es el dispositivo el que entra en la mente sin que la persona tenga que moverse. El ser humano digital no está donde está su cuerpo, está donde están los servidores o las plataformas. En una reunión familiar o de amigos, en un hotel de vacaciones, cuando todos están desayunando con su móvil, lo que realmente se produce es una reunión de cuerpos, pero no de mentes. 5, 6, 7 cuerpos comparten mesa, pero 5, 6 o 7 mentes están cada uno en un lugar, de modo que no comparten nada y no están ahí. Si se prohíben los móviles en los colegios, pero siguen estando presentes en la mesa en torno a la cual comen juntos la familia, un restaurante, no conseguimos casi nada. Por eso es imprescindible el derecho a no ser digital, sin olvidar, y vuelvo a insistir en ello, el derecho a ser digital.
porque también tenemos que ser conscientes, y no podemos ignorarlo, que la sociedad digital abre una serie de posibilidades al ser humano impensables hasta ahora. Como el dispositivo móvil es el entorno de la persona debe tener el derecho a tener su entorno, a que su entorno le acompañe. Es el caso, por ejemplo, de los inmigrantes, que en muchas ocasiones solo pueden estar en contacto con su entorno a través del móvil. Muchas veces, y recuerdo una fotografía de un periódico y un comentario de una persona que vio esa fotografía de un inmigrante con un móvil, y decía el comentario despectivo de que tenían móvil los inmigrantes. Es que muchas veces es lo único que tienen. Es toda su vida les acompaña en ese móvil. Por tanto, no podemos en absoluto tampoco dejar de lado ese derecho a ser digital, ese derecho a que tu entorno viaje contigo. Pero tenemos que evitar que ese entorno se apropie de la persona. Hablar de la dicotomía entre entorno digital y entorno analógico es muy gráfico. Por otra parte, pero muy frío. Y con ello se pone el acento en el dispositivo, no en el ser humano. Por eso creo que es mejor hablar de entorno digital y entorno natural. Bien, es verdad que es muy difícil determinar qué se entiende por entorno natural del ser humano, porque quizá ahora su entorno natural, o al menos el entorno natural de millones de personas, es la ciudad. ¿Llegará algún día en que el entorno natural sea también el entorno digital? No lo creo, porque cuando hablamos del entorno digital falta un elemento esencial y es el contacto físico con lo que nos rodea, con el entorno. Por eso el entorno digital nunca podrá ser el entorno natural de las personas, al menos de las personas en cuanto conjunto de cuerpo y mente. Y termino ya. Estamos hablando de un derecho de libertad, de un derecho a discrepar, de un derecho a la propia identidad y a la propia personalidad. Eh, en El Expreso de Medianoche hay una escena en la que todos los presos están, si recuerdan, están girando en una sala en un sentido y el protagonista se atreve a circular en sentido contrario. Y todos que no saben bien por qué circulan en ese sentido, es lo que tienen que hacer los presos, decenas de ellos, circulando en círculo, andando en círculo, le dicen que eso no lo debe hacer, que no debe ir en sentido contrario. Y dice, pues ¿por qué no voy a ir en sentido contrario? Esa manipulación es una manipulación que en el entorno digital es muy fácil de conseguir. Esa posibilidad de no ser digital es una posibilidad que debe reconocerse, en mi opinión, como derivado de los artículos que antes señalaba. Y termino, no se trata de ser Amis, ese colectivo, ¿no? No se trata de ser Amis. Se trata de poder serlo, de poder serlo. Una vez más, con esto termino, recuerdo a Rodotà. Estefano Rodotà decía que Greta Garbo decía, yo no quiero vivir sola, yo quiero poder vivir sola, que es muy distinto. Nosotros no es que queramos no ser digitales, es que queremos poder no ser digitales. Y lo que no tiene sentido es que nos obliguen a ser digitales y nos hagan ver que el único futuro posible de la humanidad es el de una humanidad no digitalizada, sino digital. Pues por mi parte nada más y muchísimas gracias por su atención.